Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Erev Tov y bienvenidos a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Para nosotros el mes de septiembre es un mes muy importante porque, como muchos de ustedes saben, es el mes donde la comunidad judía, donde el judaísmo pues tiene la mayoría de sus fiestas, la mayoría de sus momentos importantes. Desde hace ya una serie de años esta fundación, bueno, como las tres culturas, una de ellas evidentemente es la cultura judía, tiene una sensibilidad especial para todas estas actividades. Entonces dedicamos el mes de septiembre, durante todo el mes, a realizar actividades que tengan que ver con el mundo judío y concretamente con el mundo sefardí. Y eso evidentemente no lo hacemos solos. Esta fundación, como muchos de ustedes saben, es un partenariado entre la Junta de Andalucía, entre el Gobierno de Andalucía y el Reino de Marruecos, al que después se unen otras instituciones como el Centro Pérez por la Paz, por ejemplo. Pero cuando uno tiene que hablar del mundo judío, cuando uno tiene que hablar de la cultura judía, se tiene que poner en manos de aquellos que saben verdaderamente de qué van esos temas. Y eso no son otros que el Centro Sefarad de Israel, al que aprovecho para saludar también porque ellos están recibiendo en directo la señal de este taller de gastronomía, con los que recientemente hemos renovado un convenio de colaboración. Esta actividad es producto de ese convenio, porque a nosotros nos gusta firmar los convenios, pero después nos gusta también que se reflejen en actividades, ¿no? Y esta actividad ha sido propuesta por el Centro Sefarad Israel, a los que, como digo, les mandamos un cariñoso saludo. Pero no solo ellos, también nos ayudan a conocer el mundo judío, a conocer la sensibilidad, que en el fondo es la nuestra, porque, en fin, somos sefardíes y la gastronomía, además, es un elemento fundamental. Muchas cosas de las que ustedes comen, ya les contarán Joyce y Malka, son sefardíes, ¿no? Pues no solo el Centro Sefarad de Israel, pero también la Federación de Comunidades Judías de España, a que también le quiero enviar en nombre de la directora de la Fundación, Concha de Santana, un cariñoso saludo a su presidente, a Isaac Ben Saquén, con el que también hemos hecho este ciclo, ¿no? Y por supuesto, y además muy cariñosamente, y las tengo muy cerca, a las representantes de la comunidad judía de Sevilla. Estamos encantados de que estéis aquí, ¿eh? La verdad que es un placer trabajar con vosotros porque, y esta frase no es mía, entonces le voy a dar los créditos a quien le pertenece, que es Miguel de Lucas, el director del Centro Sefarad de Israel. No se puede hacer judaísmo sin judíos, ¿no? Entonces es muy importante que estéis aquí para nosotros, ¿no? Ellos también han sido parte de este ciclo, de todo este mes. Van a tener una participación, digamos, un poco más directa en un recital poético que vamos a hacer. Básicamente el mes, por no entrar en mucho detalle, porque lo tienen todos ustedes en la web. El mes pues tiene un ciclo de cine, cada martes tenemos una película, todas las actividades lógicamente son gratuitas, hay que inscribirse por el tema del protocolo COVID y del aforo. Afortunadamente, a mí me alegra mucho verles presencialmente, ha sido muy complicado, ¿no? Ha sido muy complicado este último año. Todo en el online, que sí es verdad que tiene cosas buenas, porque bueno, pues uno puede comunicarse con personas que están más lejos sin tener que invertir tantos recursos, pero por otro lado, bueno, pues no es lo mismo que tener la gente aquí, ¿no? Entonces yo me alegro mucho que incluso podamos pues tener más gente. Somos más de 100 personas hoy aquí. Ya les digo que hubiéramos triplicado el aforo, ¿no? Ya les digo que siento mucho a aquellos que no han podido obtener entrada, pero lo estamos retransmitiendo por nuestros canales de YouTube. Y por cierto, antes de que mi jefa de comunicación me riña, suscríbanse al canal, le dan a la campanita, como dicen los jóvenes, y se suscriben para poder seguir todas las actividades de la Fundación. Y entonces este ciclo, como les decía, pues tiene cine, tiene este taller de gastronomía, que ahora les voy a presentar a las dos personas que están con nosotros, que han venido desde Madrid, y estamos encantados también de tenerlos, a Joyce y a Malka. Ya verán ustedes lo bien que explicar las cosas, lo interesante que es. Hemos estado hablando antes con ellas y Joyce me decía que ella podía estar cocinando pues como 25 horas seguidas, es como su spa, ¿no? Ellas van a explicar estas recetas. Aparte del taller de gastronomía y del ciclo de cine que les había comentado, vamos a tener también un acto un poco más académico, ¿eh? Ya saben, sobre el milenario del nacimiento del filósofo Beta Gabirol. Vamos a tener 2 conferencias durante este mes.
Y el cine, la literatura, la gastronomía, vamos a tener también un concierto y, por supuesto, un recital poético, ¿no? De todas esas actividades pueden ustedes participar, pueden ustedes disfrutar. El único objetivo que tenemos es que conozcan el mundo judío, que sepan por qué se hacen, qué sentido tienen en este mes que hemos tenido Rosh Hashanah, por cierto, Shana Tová, Betuká para todos, feliz Año Nuevo. Hemos tenido el Año Nuevo hace muy poco y tenemos esta semana otra de las festividades importantísimas para el mundo judío, como es el Kippur, ¿no? Como Yom Kippur, y tendremos Sukkot también. Bueno, pues para que ustedes conozcan qué es esto del Kippur, qué es esto de Sukkot, los tabernáculos, los Simchat Torah, todas estas actividades, pues nos tienen a nosotros, tienen a la comunidad judía de Sevilla y a aquellos que nos están siguiendo online, pues tienen al Centro Sefarad de Israel y también a la Federación. Yo no me voy a extender mucho más porque las artistas las tenemos aquí. Yo he visto lo que van a preparar y tiene una pinta estupenda, ya se lo digo. También les digo que no podemos ofrecer degustación por razones que ustedes comprenderán perfectamente, por los protocolos COVID, pero sí les animamos a que hagan ustedes las recetas y por favor nos las manden por redes sociales para que ellas las puntúen y digan, oye, pues esto tiene buena pinta o esto hay que mejorarlo. Entonces yo, cuando quieras, le voy a dar la palabra a Joyce, que va a ser la que nos va a hacer la demostración, la que nos va a explicar el taller, y a su hija Malka también, que nos va a explicar un poco más el contexto histórico. Así que cuando queráis, ¿cómo se dice, no? La palabra es vuestra, ¿eh? Y encantado de teneros aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como ya dijeron, me llamo Joyce, no soy de Madrid, Venezuela. Por casualidad de la vida estoy aquí y por casualidad de la vida me llegaron a invitar. Yo tengo un catering en Venezuela, que ya no lo tengo. Y como dijo, quedarme 25 horas cocinando, que para mí ese es mi gimnasio, es mi spa, es mi desestrés, es mi todo. Bueno, el primer plato ya lo traje hecho por cuestiones de tiempo que no permite que se pueda hacer aquí y porque no hay un sitio donde poder cocinarlo. Este es un plato típico que se come en Rosh Hashanah. Es dulce porque para que nos entre un año dulce a todos y de buenas cosas. Y es un plato que ha pasado de generación en generación. La generación mía lo hemos cambiado un poco como para más facilidad de cocción. Mi abuela, hasta ahora, 120 años viva, ella todavía hace una sopa típica de las 7 verduras. Y viene siendo calabacín, calabaza, puerro, cebolla, garbanzos, de carne, con tuétanos, y con ese caldo hace el cuscús. Yo me fui por el lado más fácil. Yo hiervo agua y echo un poco de ave crème, de cubito, de kasher y con eso hago el cuscús. Y queda un cuscús parve. Es decir, lo puedo comer tanto con leche como con carne. Si se hace solo de caldo de carne, ya no se puede mezclar. El cuscús, lo difícil del cuscús es el dulce. El dulce lleva un sofrito de cebolla bien finita hasta que se caramelice. Ahí yo he hecho la cáscara de la calabaza y he hecho la calabaza en cubos. Y he hecho 2 tazas de azúcar. Ese azúcar con la calabaza va botando su mismo jugo, que es con el que se va a ir cocinando la calabaza. Pongo un poco de canela, 2 ramitas de canela en rama y le pongo las pasas, las ciruelas, las almendras y dejo que se cocine en el fuego. Se puede hacer en el horno, pero a mí me gusta más cómo queda en el fuego.
Al final, mi truco para que quede ese color tan caramelo es que he hecho un chorro de miel y lo dejo tapado y así queda el cuscús. El cuscús se hace instantáneo, caja instantánea, vas echando del caldo caliente, lo tapas, eso va subiendo. Yo le echo un huevo crudo al cuscús antes de echarle el caldo para que el cuscús esponje. Porque nosotras tenemos como mucha costumbre de este mes comer cosas dulces. Sobre todo viene de la parte sefarad, de Marruecos. La parte de comer muchas dulces para poder tener un año bueno y dulce con cosas buenas. Entonces, voy a explicar lo que es el kashrut. Primero me voy a empezar con la carne. La carne, el animal, para que sea permitido comer, tiene que ser rumiante y tiene que tener las pezuñas partidas. O sea, tiene que tener esas dos cosas para que se pueda comer y esté permitido. Aparte de eso, tiene que ser matado especialmente por un rabino y de una manera, está escrito en la Torá, que está escrito en la Biblia, la Torá es la Biblia, está escrito que tiene que ser de una manera que el animal no sufra. O sea, tiene que ser una persona que estudie antes, eso lleva un proceso de estudio muy largo, para poder saber cuál es la parte exacta, el nervio exacto que tiene que cortar del animal para que el animal no sufra. ¿Okay? Hay diferentes animales que están permitidos y animales que no. Por ejemplo, la vaca obviamente está permitida porque es un animal rumiante y tiene las pezuñas partidas. El cordero también está permitido. Hay otros animales, como por ejemplo el cerdo no está permitido, obviamente, porque tiene las pezuñas partidas, más no es rumiante. Y tiene que tener las dos señales. Después, para los pescados, para que el pescado esté permitido comer, tiene que tener escamas y aletas. Y no pueden ser animales que se arrastren. O sea, los mariscos, todos los moluscos están prohibidos. No hay una explicación exacta en la Biblia de por qué no se permite comer este tipo de animales, pero en verdad, a lo largo del tiempo, han salido estudios científicos que estos animales no son tan saludables y también traen como sucio, porque se arrastran sobre el suelo. Igual que los animales rumiantes. Los que no son rumiantes, ellos comen otros animales. Los rumiantes comen solamente césped, pasto. Entonces, obviamente, de alguna manera, esto los vuelve un poco más saludables. Luego, la carne y la leche, como mi mamá dijo antes, que si haces el cuscús con caldo solo parve, que significa que no es ni carne ni leche, lo puedes juntar con carne o con leche, pero si lo haces con un caldo de pollo, con un caldo de carne, no lo puedes juntar con leche, porque nosotros no juntamos carne con leche, o sea, no podemos comer carne con leche al mismo tiempo, tampoco podemos usar las mismas vajillas para carne o para leche, tienen que ser vajillas totalmente diferentes. Si comemos carne, tenemos que esperar 6 horas para poder comer leche. En cambio, si comemos leche, esperamos menor tiempo, creo que son 3 horas para poder comer la carne, porque la leche se digiere de una manera más fácil en el estómago. Hay una explicación que dicen que es para que no juntemos la carne del cabrito, o sea, del hijo, con la leche de la vaca, que es la madre, y no las comamos juntas. Y también han salido estudios científicos que comer carne con leche no es bueno para la digestión. Esto ha salido mucho más adelante de que se escribió la Biblia. Entonces, en la Torá no sale exacto explicación del por qué. Solamente sale que tenemos que hacerlo. No sabe el por qué, pero a lo largo de los años se ha dado cuenta todo el mundo que hay estudios científicos de que de verdad no es bueno para nuestra salud. Luego también, como mi mamá dijo, hoy en día la cocina sefardí sí siguen haciendo las mismas recetas que hace 50 años. No sabemos cuál es el origen específico de esas recetas, porque no están escritas en un lugar específico, sino que se han pasado oralmente de madres a hijas. Y hoy en día se hacen la misma manera, pero un poco más sencillas. Antes
a mí me contó mi abuela que hacían el cuscús, lo hacían a mano en la casa, con sémola. Hoy en día lo tenemos muy fácil porque lo compramos y ya lo tenemos listo. Tampoco tenemos que hacer un caldo de carne, un caldo de pollo, sino que con una agua hervida o un cubito, pues ya lo tenemos listo. Y básicamente es todo eso, son las costumbres que tenemos, que nos identificamos. Sobre todo creo que la cultura judía, porque yo sigo comiendo lo que comía mi bisabuela, mi tatarabuela, y seguimos haciendo las mismas recetas y las mismas costumbres, y más o menos cuando viene una Pascua, por ejemplo, ahorita viene Rosh Hashanah, se come fijo cuscús con calabaza, igual que hace 60, 70 años, 80 años que se comía cuscús con calabaza. Se hace de una manera más diferente, pero siguiendo las mismas costumbres. Igual los petit fours siguen siendo los mismos de hace tiempo, se sigue siguiendo la costumbre de que van todas las mujeres a la casa de, por ejemplo, si hay una boda, van a la casa de la novia y todas se ponen a hacer los dulces, y es totalmente una fiesta y lo hacen con mucha alegría y es con mucha satisfacción. Y bueno, la religión judía también se basa mucho en la mujer, o sea, la mujer tiene un papel muy importante en la religión judía, sobre todo en la educación de los hijos. Y no sé si sabían, dato curioso, pero una persona es judía por la mujer. O sea, si la madre es judía y el padre no es judío, el bebé está embarazada, el bebé es judío, el hijo es judío. Pero si el padre es judío y la madre no es judía, el bebé no es judío. O sea que la religión viene de nosotras, la educación de los hijos viene de nosotras. Estamos acostumbrados a ver a nuestras madres, a nuestras abuelas desde siempre en la cocina. Y no solamente en la cocina en la manera de que, ay, qué rico está este plato y que lo hacía mi abuela, sino que eso también te transmite educación de cómo lo hacían y cómo lo hacen con tanto amor y tanta dedicación. Y toda su vida viven para eso y les gusta. Y una crece desde chiquita soñando con hacer los platos que hacía mi abuela, hacer los platos que hacía mi mamá. Y básicamente eso es lo que nos identifica como judíos. ¿Vas a explicar la receta? Nos explique un poco la receta, cómo está haciendo las abuelitas. Eché un frasco de mermelada de melocotón. Los limones aquí son muy grandes. La receta pone 2 limones, pero aquí le eché en medio porque si no va a quedar muy fuerte. Eché 2 cucharas o 3 de azúcar y lo mezclé todo. Y luego lo que hago es que hago bolitas y esta mezcla tiene un poco de azúcar glass. Luego lo forro de esto y se ponen en los capacillos y a la nevera. También quiero decir que el significado literal en español de kashrut significa limpio o puro, o sea que todo pasa por un, como por decir, por una purificación antes, por decirlo así. Todo intentamos que sea lo más limpio, lo más sano posible. Las verduras y las frutas tenemos obligación de lavarlas y revisarlas, que no tengan bichos. Si tienen bichos, hay que saber cómo sacárselos, o depende de cuál fruta, cuál verdura, pues no lo comemos. Estamos muy, muy, muy pendientes de todo eso. Hay mucha gente, la lechuga, que normalmente trae muchos gusanos, muchos bichos, se revisa con mucha dedicación. Frutas, por ejemplo, como las fresas o las moras, no las podemos comer directamente, sino que siempre tiene que pasar, disculpen. Siempre tiene que pasar, tenemos que picarlas y revisarlas bien de que no tenga ningún bicho, porque normalmente los bichos de esas frutas se pueden asemejar a las pepitas que tiene, las semillas que tiene, entonces hay que estar muy pendientes. Y es una manera de comer más saludable, también de estar más pendientes, es como para ahorrarnos también nos ahorra muchas enfermedades, porque al final si estamos pendientes de las frutas, las verduras, de la carne, cómo la cortan, cómo la limpian, cómo la salan, no comemos sangre de la carne, y eso pasa, para no comer sangre, está prohibido comer sangre.
Entonces, para no comer la sangre de la carne, siempre pasa en la carnicería las salan con una sal especial y las pasan por agua para que no quede ningún rastro de sangre, porque lo tenemos totalmente prohibido. Y bueno, eso es básicamente lo que es el kashrut. Y algo como anecdótico, en mi casa, mi lado de mi papá es de Melilla y mi lado de mi mamá es de Tetuán. Y son todos de Marruecos, los consideran a todos de Marruecos. Y entre ellos mismos hay diferencia de costumbres. Y la dafina, por ejemplo, que es el plato que comemos en Shabbat, que es una comida que se está 18 horas en el fuego, son distintas, porque Tetuán la come caldosa, Tánger la come dulce y los de Melilla la comen en su aceite. Queda como, le llaman ajreada, que queda como que la papa quemadita. Color caramelo. Sí, la cocina marroquí se identifica mucho por el color caramelo. Casi todo es el color caramelo y tiene que quedar, como dijo mi mamá, ajreado. Y otro dato, antes, por ejemplo, hace 50, 60, 70 años, no existían hornos en las casas. Entonces, eran hornos que eran compartidos entre varias mujeres y siempre iban todas las mujeres el mismo día a usar los hornos y era impresionante ver cómo todas llevaban el mismo tipo de comida y la horneaban ahí. Antes todo era mucho más complicado, ahorita obviamente todo lo tenemos mucho más fácil, más sencillo, más rápido. Antes hacer un plato tardaba mucho más tiempo que hoy en día, porque imagínense hacer el cuscús grano por grano, o sea, eso toma mucho tiempo, pero lo hacían con amor y lo hacían con dedicación y era algo que les apasiona, y de verdad que esa pasión y ese amor por la cocina se transmite de las madres a las hijas, es impresionante. Y otro dato de la dafina, creo que es de Tetuán, corrígeme porque no estoy segura. Los cafecitos, en vez de garbanzo, eran bolitas de masa milimétricas que hacían las mujeres y la tostaban a mano. En vez de poner garbanzos, ponían esas bolitas y le llamaban cafecitos. Pero hacían bolitas milimétricas más chiquitas que un garbanzo. Y con eso hacían la dafina. Y yo creo que es la mejor dafina. Sí. También quiero decirles que estos dulces no se hacen solo 10 para bodas, o sea, se hacen de 300 a 500 a 1000 dulces. Se hacen desde antes hasta hoy en día, se sigue manteniendo esa tradición de que la mesa de dulces es súper, súper importante en las fiestas. Es literalmente un buffet y tienes de todos los tipos y de cada tipo 100 unidades. Y si alguno tiene alguna pregunta que me quiera hacer, también está bienvenido. Sí. Su cara me es conocida. ¿Mi apellido? Yo soy hermano de Estrella. Soy hermano de Estrella. Entonces debe ser porque lo relacioné con tu familia de Venezuela. Soy la familia de Rofé, de Naón y de Ben Mamán. Rofé, tengo una amiga de mi mamá muy amiga, pero creo que no tiene nada que ver. Alegría Rofé. Ah, vale. Pero sí es cierto lo que se transmite todo. Sí. Es muy difícil que eso desaparezca. Es realmente muy difícil que desaparezca si tú sigues haciéndolo en casa. Entonces, bueno, es muy emocionante escucharos. Mi abuela tiene 93 años y comemos en Kipur para cortar el ayuno pollo con alboronía, que es berenjena frita con cebolla y miel. Claro, y es que está tan... Y el ala de mi abuela es hacerlo. ¿Tu abuela es la de Tetuán? Mi abuela es de Tetuán. Mi abuela es Ventolila y mi abuelo era Salama. Salama Tangir, Ventolila Naón. Nosotros... Por eso es que no... Naón Ben Mamá, mi madre es Naón Ben Mamá y mi padre Rofé Leví. Y es muy interesante escuchar. Pero que te digo que mi abuela tiene 93 años y no hay quien le quite el hada de que ella tenga que hacer su pollo con alboronía. A su manera. A su manera. Porque yo por lo menos le quité es todo frito. Y todo frito hace que el pollo también sea frito. Claro. Yo lo que hago es que hago la fritura de la berenjena y la cebolla,
¿Y el pollo hervido? El pollo no lo hiervo, ¿Cocido? le echo la berenjena y lo meto al horno para quitarle, porque ya bota aceite. Pero mi abuela dice que no, Sí, que todo sí, frito. Es que Tetuán es muy especial a la hora de las comidas. Sí, Y muy mínimo. sí, mucho trabajo. Mucho trabajo. Es mucho trabajo. Sí. Había veces que nos quedaba, la dafina queda, depende del Shabbat. Entonces, cuando quedaba la dafina muy de Melilla, que es muy aceitosa, mi abuelo, que en paz descanse, echaba agua del cuncún para hacerla caldosa. Exacto. Jalqueada es Jalqueada. cansadísima. Pues encantada. Bueno, voy a explicar lo que es Kippur y Shabbat para la gente que no lo sepa. Kippur justo faltan 2 días, empieza el miércoles en la noche hasta el jueves por la noche, porque el calendario judío se rige por la luna, no por el sol. Entonces nuestros días comienzan por la noche. Y Yom Kippur es el día del perdón, y es el día que le pedimos perdón a Dios por todos los pecados que hicimos durante el año, y es como un borrón y cuenta nueva para empezar el año siguiente, e intentamos para mejorar el año que viene y cada vez ser mejores, y es un día que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y Shabbat, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Shabbat es el séptimo día, que empieza el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, y es un día de pura santidad. Nos desconectamos de todo lo que es material. Es un día para conectarnos con Dios, para rezar, para ir a las sinagogas, para descansar, para estar con las familias. Tenemos cenas familiares viernes, y el sábado también se almuerza toda la familia, sin teléfonos, sin tecnología, sin nada. Es un día de pura conexión, y se hace todas las semanas, desde el viernes hasta el sábado. Y quiero decir, ella es 4ª generación, porque mi abuela es su bisabuela. Sí, así que... Ella es 4ª generación y lo está mamando también. Mi abuela Sí, vive. mi abuela vive. Mi abuela vive. Amén. Tiene 93 años. Sí. Mi abuela vive y es la que nos ha inculcado todo. Yo quedé huérfana muy chiquita de papá, y a los 3 años me fui a vivir con mis abuelos, y mi mamá tenía que trabajar, y mi abuela era ama de casa, porque en esa época era ama de casa. Y todos los platos, todas las cosas. Mi mamá ahora, en vez de yo pedirle recetas a ella, muchas veces ella me pide a mí recetas. Porque yo las vi. Sí. Yo estoy empezando a cocinar, sí, pero al final es lo que te digo, de verlo tanto, uno como que cuando yo les voy a decir la verdad, a mí no me encantaba mucho la cocina, tampoco era, también porque en Venezuela quizás no había tenido la oportunidad de meterme a la cocina como tal, porque lo hacía mi mamá, y como que cuando uno no tiene que hacerlo, no lo hace. Y ahorita que estoy aquí en Madrid y me ha tocado meterme a la cocina, hace como 3 semanas hice mi primera dafina, que es la comida típica que se hace los sábados, y es como un cocido, se parece al cocido español. Yo pienso que el cocido viene de ahí, sí, 100%. El cocido viene de allí. Y la hice por primera vez, y la verdad que me quedó exactamente la de mi mamá, y de una vez que me la explicó, y yo creo que es de tanto verlo y de eso, de ver que lo hacen con tanto cariño, que al final a uno le sale igual. Yo cuando me casé, al ser la niña más pequeña, era la niña consentida, y yo me casé sin saber freír un huevo. Entonces, muy joven, ¿te casaste? Con 21 años. Sí. Y me tuve que meter a la cocina sí o sí, porque los sefaradí de por sí no permiten que una persona que no es judía cocine. Entonces en mi casa cocinaba yo. Entonces sí o sí tuve que aprender. Y luego le busqué el lado positivo, y era mi psicólogo. Sí, su desestrés. Bueno, y durante estos días que estáis en Sevilla, ¿qué hacéis con la comida? ¿Os habéis traído todo? Todo, nos hemos traído todo. Claro. Hay una lista, porque hay una lista de kashrut del Rav Liberson de Barcelona, de productos nacionales, pero son muy poquitos, pero yo me traje toda la comida porque nosotros no comemos nada en ningún lado. Ya me lo puedo imaginar. Por lo menos carne, pollo, quesos, todo eso no los trajimos de Madrid. Hay cosas que se pueden comprar en el súper, porque la mayoría de los países tienen una lista de productos supervisados por un rabino, que los rabinos van a las Fábricas. A las fábricas a revisar los productos constantemente. O sea, no vale con revisarlo una vez al año. Ellos van constantemente a revisarlos,
y estar pendientes de que no le cambien ningún ingrediente. Y bueno, esta lista se mantiene actualizada todo el tiempo y más o menos con eso nos bandeamos un poco. También hay cosas que tienen sello de kashrut, que quizás lo pueden identificar porque la mayoría tiene una K. O la K. Y una U en el medio. Y ese es el sello de kasher. Hay muchos, hay diferentes tipos de sello, pero ese es el muchísimos con sello. principal. ¿Perdón, dónde? En Carrefour. Hoy en Salsas, día. la mayonesa Heinz tiene el sello de Londres, el MK. Sí, Häagen-Dazs, ¿no? Häagen-Dazs, Coca-Cola. Coca-Cola se puede en todas partes del mundo porque es una receta universal. Sí. Eso no hay problema. Pero hoy en día comer kosher es mucho más fácil que hacer. Las tortas de Sevilla, Inés Rosales, son kasher. Sí, están Sí, supervisadas. las Rosales. Sí, están supervisadas. Sí. Se las mando a mi mamá a cada rato. Bueno, y lo de la fina, la de Melilla mejor que la de Tetuán, ¿eh? ¿Ah? La de fina, mejor la de Melilla que la de Tetuán. A mí me gusta más la de Está Melilla. más Es que engreada. Yo soy de Melilla, entonces, como... Mi padre es de Melilla, soy Sí. apellido Belilti, Ah. del Rubí Saque. Menaje en Belilti, el curandero. Yo soy Belilti el segundo. Wow. Ok, el curandero de Melilla, Sí, de Melilla. el famoso curandero es mi bisabuelo. Ah, muy bien, estupendo. Eh, a mí me gusta más la de Melilla, a mí. Sí, claro. Pero tengo de las dos. O sea, tengo el lado de las Bueno, dos. la tapina es como si fuese un puchero. Un puchero de garbanzo, patata, huevo y pero carne. a los judíos, con su carne, su garbanzo, Y lo- su relleno, su Y los trigo. sefaradí tenemos Entonces, una mala costumbre, que el aceite no nos alcanza. Sí, todo Mientras con mucho más aceite le echamos a la comida, más rica es la Mucho comida. Y es una comida muy rica. Muy Sí, rica, la está tapina. muy bueno. Y bueno, la diferencia entre la de Melilla y Tetuán es que la de Melilla es sin caldo y la de Tetuán lleva con mucho cuchara. caldo. Es con cuchara. Sí, con cuchara. Entonces esas son las diferencias más o menos. La Y bueno. cuajada es típica también de Kipur. Bueno, yo la hago de patata nada más. Yo la hago. Y no me acuerdo, yo una vez mi abuela me dijo que hiciera una jalá con un huevo en el medio, pero no me acuerdo si era para Purín, El pan de purín. el pan de Purín, Eso ¿verdad? es el de purín. El huevo en medio. Sí. Eso también me lo enseñaron. ¿Cómo rompéis vosotros el Yom Kippur? ¿Tenéis algo especial? Sí. Primero, dulces típicos, que son rosquitos fritos, bañados en almíbar, que viene siendo como una especie de donuts. Fichuela, Villuela. bizcochos, monas, que es pan dulce, y luego eso con café. Y luego mi abuelo tenía la costumbre que para empezar el ayuno tomaba la sopa con letrea, con la pasta gorda, y ese mismo caldo mi abuela lo guardaba aparte y batía un huevo y se tomaba una taza de caldo con el huevo batido Eso lo hacía mi en padre. Kipur. Así. Y mi abuelo no comía pan, o sea, Pesaj, que no comemos pan los 8 días. Él todavía en la noche de mi mona no comía pan hasta el mediodía del día siguiente. ¿Hacéis panes? El terí, Ah, sí. Explico. yo no lo sé hacer. Tengo eso ya, eso es más complicado. Para la juventud eso es un poco trabajoso. Bueno, Pesaj, lo explico también porque sé que hay gente que quizás no lo sabe. Pesaj cae más o menos en la fecha de abril, por ahí. Por Semana Santa, coincide mucho con Semana Santa. Santa. Y son los días que celebramos la libertad porque fue cuando salimos de la esclavitud de Egipto, los judíos, y celebramos la libertad. Y esos 8 días no comemos nada que leude, o sea, no comemos pan, no comemos galletas, bizcochos, nada de eso. Por 8 días se limpia toda la casa muy a fondo, también para que no haya ningún rastro de... Nosotros lo llamamos hametz, todo lo que leude se llama hametz. Y no se come esos días porque cuando salimos de Egipto a las mujeres no les dio tiempo de que el pan subiera, entonces se quedó como una galleta de cuadrada, una Se llama cracker. Pan Y para ácimo. recordar eso,
no comemos nada. Esos 8 días comemos panásimo, pero cambiamos todo. Vajilla nueva, distinta a la de todo el año, cacerolas nuevas, distinta a la de todo el año, se echa agua caliente en la cocina para quitar todo el jamets, se revisa hasta las chaquetas de los hombres una por una para evitar que no haya nada que tenga... Siempre los hombres se meten que si un caramelo, quedan ahí. Entonces se revisa hasta el milímetro. Y bueno, en enero ya se empieza a decir, este cuarto no se puede entrar, ya está limpio para pesa. Prohibido entrar con comida. Así las mamás somos muy... Y la gente de Tetuán, Melilla, Marruecos, todos los judíos sefaradí, tenían la costumbre después de Pesaj, en la noche de Mimona, que es que todo el mundo ponía lo que dijo el Señor, que yo le digo teri, que es como una tortita con miel, y también ponían bizcochos, monas, hay gente que hace, con miel también, y la jalá con el huevo, ¿no? Mojada en miel porque la comemos en Pesaj, mojada en vinagre por lo amargo, y para cambiar, que ya salimos en libertad, esa noche la comemos con miel. Y la gente tenía la costumbre de dejar las puertas de las casas abiertas y el que quiera entraba y salía y era como, voy a probar aquí una cosa y después voy a la otra, y era costumbre. Hasta hoy en día se sigue haciendo. Y las mejores rosquitas dulces son las de tu tía, en Venezuela. Mi tía está bien. Sí, es cierto. Y... No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta que quiera hacer. Está bienvenido. Ahí. ¿Quién? El señor. El tema de tengo entendido que la carne picada se utiliza mucho en la cocina judía. ¿Tiene algún tratamiento especial o...? Básicamente es lo mismo, que lo corta un rabino por el nervio para no hacer daño, pero se le para quita que toda la sangre. El animal no sufra, se le corta el nervio para que no sufra el animal, y luego se mete en un tratamiento de agua con sal por ciertas horas para cortar esa sangre. Pero más allá de eso no lleva y no comemos todo el ganado, solamente comemos la parte delantera. El trasero no se come porque tiene un nervio asiático que para quitarlo es muy difícil y tiene que ser una persona muy experta para estar completamente seguro de que ese nervio se quita. Y eso también tiene una explicación, que es que cuando Jacob fue a pelear con su hermano Esav, sí, así lo llaman aquí, ¿cómo lo puedo decir en español? Jacob y Esav. Jacob y Esav, sí. ¿Y Esav? Okay. Jacob y Esav, él fue a pelear con él, Dios le mandó un ángel antes de que fuera a pelear con su hermano, y el ángel le dio un golpe justo aquí en el por de aquí, y lo dejó cojo. Entonces, desde ahí no se come esa parte del animal, por recuerdo a Aparte, también se revisa que todos los órganos del animal estén sanos, no tengan ningún problema. Sí. Si hay algún órgano que se le encuentre alguna cosa, el animal no se puede comer. No lo podemos comer. No. Y también tenía yo una duda referente a... ¿se utiliza algún tipo de embutido? Me refiero de embutido de... Son embutidos hechos o de carne, o de pollo, o de pavo, kasher, por supuesto, con la debida matanza y la debida leyes del kashrut, y se hacen tenemos fábricas de embutidos y se puede hacer... Tenemos... En Melilla hay una marca que se llama Igal, le voy a hacer propaganda, que hace cecina. Yo nunca he probado el jamón, jamás. Pero todo el mundo dice que eso es igualito y que sabe igual. Que sí lo ha probado, sí. El que lo haya probado, yo no lo he probado jamás. Sí. Y pueden conseguir, hay 2 libros que yo los uso mucho, que son de una señora de aquí de Madrid, que se llama Anita Benzadón. Uno se llama Dulce lo Vivas, que son dulces antiguos y modernos de recetas judías, y otro se llama Recetas endiamantadas. Ahí también están cosas típicas como el pescado que comemos el viernes en la noche, las ensaladas que se comen en distintas fiestas, el pan especial que comemos el día del descanso, que es el pan trenzado. Y ahí están todas las recetas y se puede conseguir. Yo me los llevé aquí, los compré en el Corte Inglés. Sí. Son 2 libros que de verdad para mí son
No la Torá, pero parecido. Sí, le gusta mucho. El de dulce de lo viva. Sacó recetas endiamantadas que son todos salados. Y tiene como 3 tipos de jalot, una mejor que la otra. Sí, sí, sí. Orisa es como mira, de trigo. En mi casa se hace de trigo o de cebada, o una que me gusta a mí mucho, que me la hace mi abuela, que creo que la hacían en Tetuán, que era de arroz con habichuelas blancas. Esa es la que me gusta más a mí. Y pescado cocho los viernes. Con habas. Pescado es como un pescado de atún, el que sea ensalada salmón, cocha también, que es de pimientos asados, que lleva su cocción, porque lleva mucho trabajo. Primero hay que asar. El que tenga fuego queda mucho más rica con fuego. Asar el pimentón en el fuego directamente, sino en el horno. Se le quita el pellejo como los pimientos de piquillo y se pican en tiras. Se raya tomate, ajo y se deja que el tomate se consuma hasta lo máximo. Se le echa mucho aceite. El que le gusta el picante le echa picante, el pimentón rojo, y se le echan los pimientos y eso va agarrando su... El pimiento se va volviendo como más suavecito, no tanto como... sale más suavecito que el piquillo y queda una ensalada súper rica. Hay gente que a esa ensalada le abre un huevo y se llama huevo con chachuca. Es muy israelí. Sí, es muy israelí, es más cocina israelí. ¿Más dudas? ¿Sí? Que la carne tiene que ser de animal rumiante con pezuña partida, sí. Pero ni el pollo ni el pavo. El pollo y el pavo se pueden... Son una excepción, Una excepción, no entra... Eso está en la parte de las aves. Es que la Torá, lo que es carne como tal, dijo lo de las pezuñas y lo de rumiante. Pero luego cuando dijo lo de las aves, nosotros podemos comer pato, podemos comer pollo, podemos comer gallina y podemos comer pavo. Pavo, pato y sí. Mira, gracias. Esos, ya va, el pato, como es el que nada en el mar, si nada en contracorriente es kasher. Si nada con la corriente, no lo podemos comer. Cuando lo van a matar. Cuando lo van a matar. Complicado. Sí, es un poco complicado. Pero bueno, cuando se quiere, se puede también. Y los pescados, también tenemos una ley con los peces. No comemos todo tipo de pescado. No comemos mariscos, ni nada que se arrastre. Solamente comemos peces con escamas y aletas. Ha explicado que hay carnes autorizadas, pero que no se puede tomar sangre nunca, ¿no? No. Entonces hay que desangrar al animal antes. Sí, claro. Por eso se mete en agua con sal. El agua con sal corta esa sangre. Pero para desangrar, un muerto no sale la sangre, tiene que estar vivo para desangrarlo. Se desangra vivo primero, se desuelle, se degüella y se espera que salga toda la sangre. Es el proceso de la carne con el agua con la sal se hace en la carnicería. Sí. Eso lo hacen en la carnicería. Pero se desangra vivo primeramente. No. Pues muerto, ¿cómo sale la sangre? Eso es porque se degolla, se mata justo aquí y de ahí va directamente al agua con sal. Después que ha salido toda la sangre. Sí, claro. Lo que acabo yo de decir. Claro. Sí, sí. Y el animal no sufre mientras está... No intentan que no sufra. No sufre. Lo más importante es que el animal no sufra. Justo ahorita en Kippur hay algo que se llama caparot, que es para quitarnos todos los pecados y se hace con gallinas. Antiguamente se hacía con pollos o con gallinas. A las mujeres con gallina y a los hombres con gallo. Y se hace un ritual rabínico que se pasa el gallo o la gallina, depende de lo que sea, por la cabeza y te lo matan delante tuyo. Como para que ahí se vaya todo lo malo. Muy curioso lo último que ha dicho, que antes de tomar pato hay que hacer un concurso de natación para ver si va para arriba o para abajo. Por eso es que no en todas partes. En Venezuela por lo menos no existe el pato. El pato no existe. Deja responder. Nada. Yo quiero responder. Bueno, yo tengo una duda, porque estoy escuchando Venezuela. ¿Qué relación tenéis con Venezuela?
Soy venezolana. Soy venezolana. Vale. Sí, nacimos ahí. Yo nací en Venezuela. Las dos. ¿Y os habéis, criado allí o os habéis criado en...? Sí. Mi abuela nació en Tetuán, como lo dije, mi abuela y mi abuelo. Ya mi mamá nació en Venezuela y yo nací en Venezuela. Y mi papá nació en Melilla. Tenemos esas dos mezclas marroquí. Y yo no, mamá venezolana y papá argentino. Exacto. O sea que tengo... Tu papá es sefaradí, pero no de Marruecos, es del lado del lado de Siria, de Damasco, y es otro tipo de comida totalmente distinta a la de Marruecos. Ellos también son distintos. ¿Y habéis adaptado o fusionado a lo mejor algo de ambas culturas? Sí, porque hay comidas que nos gusta. A mí me gusta mucho la comida árabe, por decirle el kibe y todo eso, a mí me gusta. Entonces sí hemos tratado. Lo que pasa es que ellos usan mucho limón, mucha canela y hay cosas que no... que desde que uno nace tiene el gustito. Sí, es verdad, que tenía esa duda. Muchas gracias. No. ¿Nadie más tiene dudas? Cuando quiera. Lástima. Mancía. Sí, mancía. ¿Cómo se dice? Qué lástima. ¿Con la policía se puede sustituir la nuez con almendras? Con lo que quieras. Con lo que quieras, sí. Almendras, avellanas, nueces. Sí. También era muy típico hacer dulces con mazapán, ¿verdad? Sí, se hace mucho dulce con mazapán. Muy típico. Se cambia el colores. La figura. Hay un dulce muy típico que es con el dátil, que se abren dos y se pone un mazapán adentro de varios colores. Entonces queda una bandeja muy surtida, depende de los colores también del evento. Los almendrados, los marronchinos. Yo tenía una pregunta y es que siempre habláis de que se traspasa la cultura entre las mujeres. ¿No está bien visto que los hombres cocinen en la cultura judía? No, sí está bien. Sí, los hombres cocinan perfectamente, 100%. Pero la mayoría de la parte de la cocina cae sobre las mujeres. Pero 100% hombres cocinan. Una hermana de mi abuelo tuvo 6 varones y no tuvo niñas. Los 6 tuvieron que aprender a hacer algo. Y también antiguamente era diferente la mentalidad y más caía el trabajo de la casa sobre la mujer. Hoy en día cambió totalmente y los hombres y las mujeres ayudan en todo y ayudan en la cocina también y cocinan. Justo estábamos en casa, pasamos Rosh Hashanah en casa de unos tetauni y yo no sé, en mi época yo veía a mi abuelo que nunca se paró de la mesa. En Tetuán los hombres no se paraban de la mesa. No se levantaban, perdón. Sí, eran... Y estuvimos en casa de una muy amiga nuestra, que estaba su madre, que es de Tetuán, y el esposo, ella cocina, pero ella no se levanta de la mesa para nada. Su esposo y sus hijos son los que recogen toda la mesa. Y en eso la señora dice, qué vergüenza, ¿cómo vas a dejar que tu esposo recoja la mesa? Era totalmente Era la mentalidad antigua de ahora los hombres tienen que ayudar porque sí. Y también estamos en otra época. Mi abuela, mi bisabuela, que yo le llamo abuela, mi abuela Esther, ella siempre me decía que la criaron toda su vida para casarse. O sea, ella solo aprendió a coser, cocinar, limpiar y no aprendió más nada en su vida. Hoy en día también se casaban muy jóvenes en esa época. Hoy en día ya no, las mujeres se forman y todas trabajan y muchas estudian y si puedes ver, hay muchos médicos, abogados, gente política, mujeres judías en todo el mundo destacando, no solo en la cocina. Sí. Y con respecto a lo que es, por ejemplo, el ocio de salir, por ejemplo, a restaurantes y demás, ¿tenéis limitaciones cuando no estáis, por ejemplo, en Marruecos y demás por el tema Aquí en Sevilla no hay. Nada. Pero en Madrid sí hay 3 restaurantes. Hay uno que es israelí, que es de comida, es vegana y es de puro falafel y hummus y eso. Y hay pizzería, porque tampoco comemos queso, no comemos cualquier queso. Y hay uno de carne. Sí, el queso tiene que estar supervisado también por un rabino y los restaurantes tienen que ser de animales kasher. La leche de animales kasher, no tomamos cualquier leche. O de cabra, o de vaca, o de oveja. Sí.
¿Algo más? Si el restaurante es vegetariano, no. Siempre tiene que haber un rabino, no se llama rabino. En hebreo se dice mashgiach, que es una persona que supervise todo lo que está sucediendo en esa cocina, porque como te dije, con las verduras también es complicado, porque tienes que revisarlas muy bien, cada verdura tiene un proceso de limpieza diferente. No todas se limpian igual, no todas se revisan igual, entonces siempre tiene que haber una persona que esté preparada, como la persona que mata a los animales, que dije que se prepara anteriormente, estudian 1 año, 2 años antes, tienen que estudiar mucho tiempo. Igual una persona que va a ser de supervisor de un restaurante kosher tiene que estudiar y prepararse y saberse todas las leyes al pie de la letra. Aparte, algo muy importante, para que un restaurante sea kosher no puede abrir en Shabbat. Eso es muy si importante. abre en Shabbat, que es el día de descanso, para nosotros ya no es kosher. Ya no es kosher. No. Por más que pueda ser de un judío. En Barcelona suele haber muchos puestos veganos de israelí, pero abren en Shabbat. Yo estoy segura que ellos no van a meter nada, pero ya por el simple hecho de abrir en Shabbat, ya yo no puedo comer ahí. Vale, estas son vuestras restricciones. Entiendo que dependiendo del tipo de judío... Depende del tipo de... Sí, nosotros somos ortodoxas. Claro, nosotros... Vale. Okay. Pero cada quien... Hay niveles, pero lo ideal sería este nivel. O sea, pero cada quien lleva la Pero cada quien la lleva como quiere. Entonces, la forma de saberlo es preguntarle directamente a la persona cuáles son tus restricciones. Es decir, a la hora de organizar un evento, por ejemplo... ¿A la hora de? Organizar un evento. Sí. ¿Con un catering? Sí. Tiene que ser un catering judío, kasher. Pero sí, depende de la persona. Que sea algo... Hay algo que le llaman, ahorita es muy moderno, kosher style. Ok, eso es. Que es un catering donde no hay carne, donde no hay pollo, es todo a base de pescado y de quesos, pero no es kasher. Porque la gente también suele ser menos restrictiva con lo que es hay gente que pescado, quesos, leche. La gente que quizás es menos ortodoxa, normalmente sí se limitan en cuanto a la carne y el pollo, pero en cuanto al queso y los pescados y todo eso, frutas, verduras, la gente a veces sí es lo que menos le hace caso. Lo que más se limita al judío como tal es la carne y el pollo. O sea, es como algo más estricto, fuerte, que no lo comen en cualquier lado. O sea, que no hay ninguna opción de que a la hora de organizar un evento vaya un rabino a una cocina. Sí, eso sí. Pero una cocina que abre todos los días de la semana, me refiero. Sí, pero va a ser un evento, es un catering, por ejemplo. Sí. Que hace catering, hace eventos en otros sitios. Ajá. Pero este rabino tiene que ir con antelación porque tiene que hacer una limpieza profunda de toda la cocina, claro, como la limpieza de Pesaj más o menos, de la fiesta esta que no comemos pan, sí, para luego poder hacer la comida kasher. Y lleva sus propios utensilios. No usamos los utensilios del lugar. Son utensilios totalmente distintos nuestros. Vale, o sea que no es solo una bendición, sino también una limpieza. Sí, porque aparte nosotros todos los utensilios, bueno, la mayoría de los judíos es una ley que los utensilios tienen que pasar por la mikve, que es como una bañera, como un jacuzzi, parece un jacuzzi, pero es con agua de lluvia. Y normalmente cuando compras un utensilio nuevo, que no sea de cristal, el cristal sí se puede, tienes que pasarlo por ahí y tienes que sumergirlo 3 veces y dices una bendición. Entonces, normalmente los utensilios tienen que estar depilados también. Ok, perfecto, gracias. Complicado. ¿Alguna pregunta más? Voy a aprovechar y quería yo también apuntar a la bibliografía que vosotros habéis dicho. Existe también un libro que ha editado la Red de Juderías de España, de Javier Zafra, que se llama Sabores de Sefarad. Es un libro también muy interesante que la Red de Juderías de España... Yo justo acabo de comprar uno que se llama Jerusalén. Lo compré en FMAC, no me acuerdo cómo se llama la tienda. FNAC. Sí. Y es de recetas también nuestras. Eso es interesante. Y después quería también hacer, pues yo me he identificado cuando decías que te casaste y no sabías ni freír un huevo, pues es el caso, ¿no? Entonces, para uno que no ha entrado nunca en una cocina, que no
ha demostrado mucho interés. ¿Hay alguna receta relativamente fácil, pero de verdad, porque después decir que todo es fácil, después es complicadísimo, en la que uno pueda iniciarse, algo que sea realmente fácil, que puedas contar como en 3 minutos? La comida marroquí es tirar todo en una olla y que se cocine. Eso es la dafina. La dafina es muy fácil. No es muy complicada. La cocina jalabí, siria, lleva mucho más trabajo, porque son verduras rellenas o tiene mucho más trabajo. Pero la cocina de nosotros dicen, tira todo en una olla y que se cocine. Durante mucho tiempo y ya está. Y con mucho aceite. Eso hay que recalcarlo. Y otra cosa, una pregunta para cada una de vosotras. ¿Cuál es vuestra comida favorita? Lo que de verdad decís, esto muero con esto. A mí, yo muero por el cuscús con calabaza. Sí. Yo espero las Pascuas para comer cuscús con calabaza. Yo muero por algo que se llama jardinera. ¿Qué es? Que es de Tetuán, que son calabacines rellenos de carne, patatas rellenas de carne, pimientos rellenos de carne, alcachofa rellena de carne. Muero por eso. Hecho por mi mamá, no por mí. El mío no me gusta. Mi abuela le decía jardinera, porque eran muchas verduras juntas. Eso me chifla. Y ya la última. Y los petit four. También. Eso sí. Tienen buena pinta eso, ¿eh? La última por mi parte, no sé si habéis comentado algo de Sukkot, en qué consiste la fiesta y qué se come. ¿Podéis dar un poquito de detalle de Sukkot es básicamente, viene después de Kippur, 10 días después de Kippur. 3 días después de Kippur, disculpen. Y esos días son 8 días que nos salimos de la casa y vamos a comer a lo que vemos que es como una cabaña, que se hace con palmeras y tiene que tener unas medidas exactas, o sea, no puede tener las paredes que yo quiera, o sea, si yo quiero poner 8, yo quiero hacer una azúcar de 8 paredes, no, tiene que ser o 4 cerrados, o sea, un cuadrado así, o puede ser como una C, así, o una así, como un palo. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Así, abierto aquí, pero cerrado aquí. Esas son las 3 formas que se puede hacer un azúcar. El techo siempre tiene que ser de palmeras y no puede estar completamente cubierto. O sea, tienes que llegar a ver las estrellas. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Van a decir que parece una fiesta como un poco de locos. Son 8 días que salimos de la comodidad de tu casa. Sí. Porque tienes que dormir, comer y todo, hacerlo en el azúcar. En el azúcar. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Porque cuando estábamos en el desierto, cuando ya salimos de la esclavitud y estábamos en el desierto, Dios nos puso unas nubes que nos protegían en ese momento, nos protegían del suelo, nos protegían de la lluvia y nos protegían a los lados. Y es como en recuerdo de esas nubes que nos estaban protegiendo. Todo lo hacemos ahí. Los hombres, en verdad, son los que tienen más obligación de comer allí, dormir allí, rezar, o sea, todo lo hacen allí. Y son 8 días. Y normalmente se hace en la fecha que más llueve. Sí, y no en la fecha de verano. Pedimos lluvia. Justo en esta época es cuando en nuestros rezos estamos pidiéndole a Dios que nos dé la lluvia. Y puede parecer un poco de locos porque ¿por qué vas a pedir la lluvia si te vas a ir a una cabaña? ¿Y por qué no haces la fiesta cuando es verano? Que es el calorcito y es lo que tendría sentido. Pero es porque en esta fecha justamente fue cuando pasó lo de que salimos del desierto y estaban estas nubes, entonces justo en especial lo hacemos en esta fecha. Y comida típica para Sukkot como tal no hay. Seguimos comiendo cuscús, hacemos pastel de patata con carne, hacemos los rellenitos. Se hace un dulce de etrog, porque usamos... Cuando se termina la fiesta del etrog, se hace un dulce. Un dulce que es etrog, parece como un limón, pero mucho más grande. Y se hace un dulce que dicen que es bueno para que lo coman las mujeres que quieren quedar embarazadas y que no pueden. Es bueno que lo coman. Y dicen que es bueno porque se quedan embarazadas. En Marruecos le llaman letuario. Letuario. Se recogen todos los etrog de todos los agentes de la comunidad, o sea, de la sinagoga donde tú vas. Yo tengo esa costumbre. En Venezuela recogía todos los etrog y hacía el dulce y lo daba a mujeres que le costaba quedar embarazadas. O para buena salud también se puede comer. Bueno. Sí. Y también se guarda un poquito
para Tisha B'Av, para Tu Bishvat. Tu Bishvat es el año nuevo de los árboles. De los árboles. También celebramos el año nuevo de los árboles, que es cuando empiezan a crecer, nacen. Sí. Bueno. Así que bueno, eso es más o menos lo que es nuestra cultura, nuestra religión, que la verdad a mí me fascina, yo lo hago todo con un amor impresionante, me encanta y cada vez uno piensa que sabe todo y aprendes más y más y más y te enamoras más. Y bueno, hoy fuimos al acuario y decíamos, ¿cómo es posible que Dios ha creado cada cosa que hay aquí? Porque veíamos animales, yo vi unos animales que en mi vida había visto. Sí, y que decíamos, ¿cómo Dios hizo para hacer cada cosa que hay aquí? Impresionante. Y nos damos cuenta que al final esa es la vida, que todos tenemos una misión, porque ese animal no está creado por nada, Dios lo creó por una misión, y que estas festividades también tienen una misión y tienen un propósito, y se dice que cada mes judío tiene una esencia diferente. Este mes en el que estamos es la esencia del perdón, porque estamos pidiendo perdón a Dios, tenemos tiempo de borrar todos nuestros pecados. Cada mes es diferente y cada mes cambia la esencia. Y bueno, es muy bonito conectarse con eso y saber que estamos aquí con un propósito y que esa es nuestra misión. Y espero que les haya quedado algo bonito de nosotras, de nuestra religión, y les haya gustado. Gracias. Bueno, pues nada, despediros, agradeceros el taller, ha sido muy interesante. No solo ha habido cocina, ha habido también cultura, que además van muy enlazados, lo habéis hecho estupendamente, la verdad. Y esperamos poder repetir a todos ustedes iguales, invitar a que sigan las actividades, la próxima, el encuentro literario, y agradecerles su presencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, habernos traído a Sevilla. Nos dieron la oportunidad de conocer otra cultura y otro lugar que la verdad que es bellísimo. Toda Gaba. Gracias. ¿Dónde estaban los nervios? Se me fueron, de verdad. Claro, se me fueron. Muy natural. Sí. Claro, contigo y con... La diadema es más fácil. Vale. Yo te quito el